Iron Mike Tyson is 58 years old, and we're about to find out if that iron is now a bit rusty. I don't look at my life as a legacy. Legacy to me means ego. Who cares about my legacy? I'm gonna be dead soon one day, but he's not gonna win. On Friday night in Texas, the once most feared prize fighter steps back into the ring against the social media boxing star Jake, the problem child Paul, live on Netflix. Tyson says he's taking the bout seriously. Back in April, he even said that he'd given up sex for a while, and he was giving up marijuana too. The 27-year-old Paul doesn't seem to think it matters either way. I think that heavyweights are slow. They don't have a ton of boxing ability, and they can't get out of the way of punches, and they just sit there like... It's almost 20 years since Tyson last fought professionally, and Paul now claims to be the face of the sport. He's got a professional record of 10 wins, 1 loss with 7 knockouts. But fight fans can't decide if this is a sport or a spectacle. There isn't a title on the line, but the fighters are expected to bank tens of millions nonetheless. Esta mañana, en su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la postura de México y subrayó la importancia de mantener la soberanía en las decisiones de seguridad. México es un país libre, independiente, soberano. Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, porque es muy importante, porque tenemos una frontera común. Entonces tiene que haber coordinación, pero no subordinación. Y es que, durante una conferencia de prensa, el embajador Ken Salazar se refirió al enfoque de seguridad del gobierno mexicano como un fracaso. Esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Por muchos años se ha hablado que todo está bien en México, que todos tienen seguridad. Ahora vemos las realidades que están pasando en Sinaloa, las muertes que se ven donde quiera. Pues hablar que no hay problema es negar la realidad. Esta tensión diplomática es un reflejo de las diferencias en la forma de abordar la seguridad pública entre ambos gobiernos, en momentos en que México enfrenta graves desafíos en esta materia. El Estado solo no puede. En el caso mexicano, tampoco puede, por per se, será muy Estados Unidos, su capacidad es enorme en materia de seguridad, pero aún así requiere de aliados estratégicos, y México pareciera que quiere cerrar la puerta de ser aliado estratégico. La administración de Sheinbaum ha reiterado en varias ocasiones su rechazo a las intervenciones extranjeras y su compromiso de atender la seguridad en México sin volver a una guerra contra el narcotráfico. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto a Pete Hegseth como nuevo secretario de Defensa de su gobierno, aunque ha sido oficial de infantería de la Guardia Nacional y estuvo en Afganistán, Irak y Guantánamo. Su nominación ha causado una gran sorpresa, principalmente porque su experiencia no alcanza los niveles de liderazgo militar de alto rango que algunos expertos consideran cruciales para este puesto. Una persona que no ha tenido experiencia alguna en el manejo de una empresa, se le va a dar la burocracia más grande del mundo, que es el Pentágono, con un presupuesto de multimillonario. El Senado de mayoría republicana deberá dar luz verde a este nombramiento. El anuncio de que el hombre de 44 años, que en la última década trabajó como presentador de la cadena Fox News, pudiera ocupar uno de los puestos de mayor influencia del gobierno, ha generado desconcierto, incluso en las filas conservadoras, no solo por su falta de experiencia en el ámbito militar, también por algunos comentarios polémicos. Se ha mostrado a favor de indultar a miembros del ejército acusados de crímenes de guerra y ha cuestionado el papel de la mujer en combate. El desafío de Hegseth será que no ha estado en el gobierno y por lo tanto no tiene idea de los mecanismos del poder. No está asegurada su confirmación por el Senado. De lograrla, se convertiría en una figura clave para el gabinete de Estados Unidos, manejando un equipo de más de 2 millones de empleados y supervisando estrategias militares. El secretario de Defensa no solo tiene secretos técnicos y secretos sobre la ubicación de fuerzas y otros tipos de cosas. Hegseth también ha escrito varios libros que abordan algunas cuestiones del ámbito militar, como la falta de apoyo de los miembros del ejército al regresar a la vida civil, algo que ha sido destacado por Trump. La caída de la noche en el tradicional monumento a la mitad del mundo en la capital ecuatoriana marca el final de una jornada de labores. Pero para algunos negocios, detenerse simplemente es condenarse a perder. A nosotros ha afectado bastante. A
A pocas cuadras del icónico sitio visitado a diarios por cientos de personas, existen comercios que luchan por sobrevivir a la crisis eléctrica, causante de apagones de hasta 14 horas en un día, como esta frutería donde sus dueños usan velas para alumbrarse y así aprovechar unas horas más de venta. Nosotros vendemos al día, entonces. Máximo un día si no se le daña. Sí, máximo un día. Al otro día ya se queda un poco malas las cosas, entonces. Por eso tiene que traer poquito. Por esa razón, pero ya traemos muy poco. Así es el día a día de los ecuatorianos en este último tiempo. Una realidad que golpea por igual a vendedores y compradores que se han tenido que acostumbrar a realizar algunas actividades simplemente a oscuras. Terrible, terrible. Estamos fatal porque no sabemos, nos dicen que van a durar una cierta hora. Y no solo los negocios de alimentos son afectados, sino también los de ropa. Ahorita no vendo nada, $5 y diario, y $10 diario estamos aquí. Y antes vendíamos unos 150, $200, digamos a las 8 hasta las 8. Y como en todo, curiosamente, lo que es malo para unos resulta beneficioso para otros. A esta pareja de vendedores de lámparas recargables, la crisis los ha impulsado. Si bien los precios se han disparado, afirman haber vendido al menos 2.000 unidades en los últimos meses. Sí está saliendo bastante bien. La necesidad de la gente se ha visto obligada a comprar los focos recargables. Ajá, sí. ¿Cómo los está vendiendo? Están saliendo a $12 y a $17. Mientras los ciudadanos ecuatorianos han tenido que adaptarse a una crisis que lleva meses, según el gobierno, los apagones controlados podrían durar hasta diciembre. Algo que muchos negocios, sobre todo los pequeños, ven muy cuesta arriba poder soportarlo. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera de La Voz de América para Telearuba. Los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico se reúnen este viernes en la capital peruana para participar en el diálogo informal de miembros de esta organización, donde estará presente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien arribó pasadas las 5:41 de la tarde de este jueves. Mientras tanto, pasado el mediodía, se espera que el mandatario estadounidense se reúna con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien este jueves llevó a cabo un evento en el cual participó el presidente de China, Xi Jinping, y de manera virtual ambos con sus delegaciones inauguraron el puerto de Chancay, una inversión de $1.300 millones y que hace que China cada vez tenga una relación financiera más profunda con esta nación sudamericana. El presidente de los Estados Unidos también llevará a cabo una reunión trilateral con los representantes de Corea del Sur, así como Japón, parte de la estrategia y el trabajo que viene haciendo en antesala a la reunión este sábado con el presidente de China, Xi Jinping, donde se espera puedan tocar el tema del fentanilo, la guerra de Rusia contra Ucrania, entre otros temas fundamentales. Mientras tanto, el consejero de Seguridad Nacional de Joe Biden, el señor Jake Sullivan, aseguró que se darán más detalles acerca de la entrega de 9 helicópteros Black Hawk al gobierno de Perú, los cuales serán utilizados en la lucha contra el narcotráfico, en especial para la erradicación de hoja de coca. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Lima para Telearuba.